lo primero siempre es nuestro niño interior, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el niño interior en nuestra vida? A ver, no hay un niño interior, podemos tener varios niños interiores. Es decir, que el niño interior es una metáfora para representar una parte nuestra más bien vulnerable que se ha quedado suspendida, como quien dice, en el tiempo en base a encontrarse en situaciones en que no tenía las capacidades, los apoyos o no tenía los recursos para manejar su situación de una forma diferente, con lo cual ha hecho que tuviera que defenderse, crear defensas, crear roles que luego van a ir incidiendo en su personalidad y van a ir condicionando cómo se van a comportar cuando sean adultos. Entonces, el niño interior realmente se podría decir que es como tres partes, ¿no? Nuestro auténtico ser, nuestro yo verdadero, que es nuestra esencia, que es puro amor, es la parte nuestra que está conectada con la fuente, con el espíritu, con la conciencia, como cada cual quiera verlo. Después está el niño interior herido, que puede ser uno o puede ser varios, y luego está la estructura defensiva, que es nuestra personalidad, que se construye a partir de ese dolor que se produce cuando perdemos la conexión con nuestro auténtico ser, con el amor, por el miedo a no encajar en el entorno que nos ha tocado, y eso hace que generemos unas defensas que poco a poco se convierten en automáticas y vienen a ser nuestro tipo de personalidad. Eso brevemente. Entonces voy a ir, como quien dice, profundizando en eso poco a poco, ¿no? Entonces, realmente, si lo cogiéramos evolutivamente, nosotros somos un espíritu encarnado en un cuerpo humano y ese espíritu está en conexión con Dios, el universo, el amor universal, y viene a manifestar en este plano pues una serie de experiencias que va a desarrollar y que va a hacer que esa parte nuestra pueda contribuir y también experimentar este plano, ¿no? Es esta dimensión, pero eso es irnos un poquito por lo espiritual. Pero el tema está en que realmente nosotros, nuestra base es puro amor. Pero en el momento en que nosotros nacemos, entramos en contacto con el miedo. ¿Por qué? Porque en el vientre materno nosotros somos una unidad con nuestra madre. Y entonces, en ese sentido, no necesitamos absolutamente nada. Estamos en relación con ella, y aunque me ha comentado Diana al principio que algunos de vosotros habéis visto cosas, pues información perinatal, postnatal, toda la crianza y demás, bueno, pues seguro que voy a coincidir con algunos y a lo mejor me diferencio de otros. Pero realmente el tema está en que mientras que estamos en el vientre materno y teniendo en cuenta que la madre genera mucha oxitocina, y aunque la madre puede estar estresada, ese bebé no necesita prácticamente nada. A lo mejor sí nota esas emociones y sensaciones de la madre que le pueden afectar de alguna medida, pero podríamos decir que en ese momento tiene una sensación de unidad en la que todas sus necesidades y todos sus afectos están más o menos en paz. Ahora, en el momento en que nacemos se genera un primer momento de dificultad, que es cuando el niño se da cuenta que ya no está unido, aunque tiene la sensación de unión con la madre, porque no tiene la sensación de separación todavía, pero sí tiene miedo de que si no está mi madre, yo no puedo sobrevivir solo. Ahí es donde se genera el miedo. A partir de cómo se maneja ese miedo, va a ir generando toda una serie de experiencias que van a determinar cómo luego nosotros vemos la vida, cómo la percibimos, ¿no? Lo primero que se va a dar en la etapa de 0 a 6 meses es la conexión de si soy bienvenido o no soy bienvenido al mundo, y si yo me siento bien acogido o no me siento bien acogido, si yo me siento querido o no me siento querido, si me siento protegido o no me siento protegido, ¿no? Entonces, los tres factores más importantes para que el niño se sienta bienvenido al mundo es que se sienta cuidado y nutrido, que se sienta amado en el sentido de que le presten atención, atiendan sus necesidades, le muestren afecto, les muestren aprecio, y que se sienta protegido y que tenga, pues como quien dice, todas esas necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, si el niño o la niña, cuando digo niño es por facilitar, pero si el niño o la niña al nacer, por lo que sea, o porque le tienen que poner una incubadora, porque la madre está
pasándolo mal. Pueden pasar un montón de cosas diferentes, entonces puede tener la sensación de que no es seguro este mundo, de que este mundo es un mundo donde lo puedo pasar mal. Aquí se da la capacidad de ser, se da la capacidad de estar bien y confiar que he venido a un mundo en que las cosas van a salir bien. Entonces, aquí sí se produce un apego seguro con la madre, se produce un vínculo donde se respeta la sintonía entre la madre y el niño, se atienden a las necesidades y realmente se siente el niño acogido y bienvenido, pues se va a generar un apego seguro. Y ese apego seguro le va a generar esa sensación de confianza en el mundo. Pero si eso no se da en la medida que el niño necesita, es decir, que si hay un desencuentro entre lo que necesita el niño y lo que puede proporcionar la madre, e insisto que, como he dicho al principio, no voy a culpar a ninguna madre ni a ningún padre, lo que voy a tratar es de entender qué puede haber pasado ahí para que ese niño no se sienta atendido. Por ejemplo, pues que le tengan que meter en una incubadora. Entonces el niño en ese momento podría sentir un abandono, o porque la madre pues pasa un parto muy difícil y le retiran al niño temporalmente para que descanse y el niño nota que hay una desconexión inmediata. Entonces puede haber tantas circunstancias que son ajenas a la voluntad de la madre que puede generar ahí un primer desencuentro entre lo que el niño necesita y lo que la madre le proporciona. Pero la buena noticia es que esto no tiene por qué ser una condena de por vida, porque todo hoy en día se sabe por la neuroplasticidad del cerebro que es reparable, y esto es parte del trabajo del niño interior, ¿no? Entonces, de 0 a 6 meses, lo primero es la confianza-desconfianza, esa sensación de vínculo, ¿no? Pero ahí ya ha surgido el miedo. Yo he nacido de la sensación de amor, paz, serenidad, completud y confianza a miedo a que no vaya a tener lo que yo necesito, que fundamentalmente es amor, cuidado y protección, ¿no? Yo sigo desarrollándome y en función del nivel de encuentro entre lo que yo necesito y lo que a mí me proporcionan, pasaría a la siguiente etapa, que es la etapa de 6 a 18 meses. Y entonces aquí, dice Erik Erikson, que es donde se desarrolla la voluntad, porque ahí es donde el niño empieza a investigar, explorar el mundo, a meterse cosas en la boca, a tirarlas, a ver el ruido que hacen, a tocar todo lo que pilla, a coger, a soltar, a acercarse, a alejarse, y todo eso, dependiendo cómo nos entrenen en ese momento, pues va a generar que el niño desarrolle más voluntad de hacer cosas, de ser más activo, de ser más independiente, o va a generar más sensación de vergüenza. Así que después de la emoción de miedo, que es primaria, otra de las emociones muy importantes es vergüenza. La vergüenza es una sensación de soy adecuado o soy inadecuado en función de cómo me dan feedback o me dan retroalimentación de lo que yo hago y cómo lo perciben las personas que están a mi alrededor. Entonces aquí tiene que ver mucho con cómo damos y cómo recibimos amor. Y los niños, cuando son recién nacidos y cuando tienen 6 a 18 meses, el niño, aunque tenga rabietas y aunque, bueno, pues grite porque quiere atención, pero el niño es un ser que genera mucho amor y que en cuanto que recibe cariño, sonríe, es amable, genera paz, ¿no? Pero cuando al niño se le empieza a corregir y a decir, pues eso no se hace, y que niño malo, por ejemplo, que dicen algunos padres, niño malo, entonces el niño empieza a tener una sensación de inadecuación y eso hace que desarrolle la vergüenza, ¿no? Entonces, en este momento es muy importante darnos cuenta que cómo es tratado ese niño va a generar que el niño vaya desarrollando una percepción de sí mismo agradable o desagradable. Entonces, si se ve que le dejan explorar, que le sonríen, que le ayudan, que le motivan para que haga las cosas, que le enseñan, que no pretenden que lo sepan hacer bien porque a fin de cuentas son bebés todavía, que no les pidan que sean más mayores que su edad, entonces ese niño va a desarrollar voluntad y ganas de explorar, que es una cualidad esencial de un niño, ¿no? Pero si no es así, irá generando vergüenza, irá teniendo miedo y más o menos entre los 18 meses y la siguiente etapa, que sería la etapa de los 3 años, entonces ahí empieza a generar también el enfado. Y no quiere decir que no se haya enfadado antes, pero el enfado tiene que ver con los límites, con decir lo que es mío, lo que no es mío, lo que quiero, lo que no quiero, el decir no. Y entonces, si no le enseñan bien al niño con respecto a los límites, si no le explican el por qué no, si no le atienden también sus preferencias y sus necesidades, pues aquí entraríamos en
tienen la sensación de culpa, que culpa tiene que ver con que los demás están viendo que yo no me estoy comportando como los demás quieren que yo me comporte. Entonces ahí el niño ya empieza a modular su comportamiento para encajar, para que no le regañen, porque tiene la sensación de que no le van a querer si no hace lo que los otros quieren. Con lo cual aquí ya empieza, como quien dice, el falso self, ¿no? La idea de tengo que ser como los otros quieren que yo sea, no como realmente yo soy. Y entonces aquí pueden tener más iniciativa o más sensación de culpa. Iniciativa, pues bueno, pues yo quiero hacer de todas maneras, que normalmente los niños en esta etapa, como no pueden sobrevivir por su cuenta, se adaptan más a la situación que rebelarse. Pero puede haber cierta rebeldía y dependiendo cómo les educan con esa rebeldía, pues eso puede generar una sensación de culpa y puede empezar a no manejar bien el tema de los límites, que es un tema que luego cuando somos adultos nos cuesta mucho saber decir que no, poner límites, saber qué queremos, saber qué no queremos, y esta sensación de límites se origina ya en esta etapa de 18 meses a 3 años. Entonces aquí cuando nosotros también aprendemos a pensar, nuestro hipocampo no se desarrolla del todo hasta aproximadamente los 3 años, ¿no? Entonces cuando empezamos a pensar nos podemos alejar, y cuando nos podemos alejar empezamos a distanciarnos más de nuestra madre, nos vamos, volvemos a ver si sigue ahí y empezamos a interiorizar al otro, ¿no? Y es cuando se puede dar más el que yo me mueva, que yo tome más iniciativa, que yo me aleje, que yo vaya aprendiendo ciertas cosas por mi cuenta, y también se da en esta etapa el conformarme o rebelarme, pero es muy difícil que un niño tan pequeño se rebele. Entonces, pero sí va a probar los límites de su poder personal y se va a dar cuenta de cuánto puede hacer o cuánto no le dejan hacer, ¿no? Entonces, todas estas fases, en la medida en que se atienden adecuadamente o no, luego salen cuando ya somos adultos, y entonces igual podemos tener una sensación de culpa de que tenemos que adaptarnos más a los demás y que no podemos ser más independientes, que se ha generado originalmente en nuestra infancia. Tal vez hayamos bloqueado ciertas capacidades, ciertas curiosidades, ciertas emociones, ciertas ganas de explorar, precisamente por cómo nuestros padres nos han ido poniendo los límites y explicándonos las cosas cuando éramos niños. Entonces, si nosotros nos permitieran ser más libres y hacer lo que nos apetece y explorar y demás, estaríamos menos condicionados a adaptarnos a los demás y podríamos tener una expresión más libre.